Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido, José? ¿Cómo Bien, están? muchachos, ¿Qué te contento. cuentas? Con Óigalo, mucha energía. sí, así es, contentos. Chicos, queremos invitarlo a nuestro canal de TikTok, donde vamos a estar subiendo muy buenos contenidos. Se llama Asprilla 924 Oficial. Asprilla 924 Oficial, aunque también tenemos Lucía y José Reaccionan, para que vayan pues y nos... Claro que Ahora sí. cuéntanos, Lucita. Bueno, pues ustedes saben que Maggie nos estuvo recomendando unos videos. Ya hemos hecho 2 capítulos de ese video que ella nos recomendó. Hoy haremos el tercer capítulo de Veracruz Afrodescendiente. El video titula Capítulo 13. Ciudad y Puerto de Veracruz. Segunda parte. Veracruz Afrodescendiente. Y el video lo tomamos de TeleV. Para que vayan y se suscriban. La verdad que es un canal muy informativo, muy bonito. De la universidad. Claro, enriquece demasiado el, en todo aspecto. Así que los invitamos a que se suscriban, Así miren es. sus videos. Y bueno, no siendo más, vamos con el video. Me encanta cómo empieza con el sonido De de los las aves pajaritos. y el agua, la Relaja. fuente relajante. Soy un afromexicano de piel de color canela. Soy África que se cuela hasta suelo americano. Soy historia del tirano que con candelas me hierra. Soy misticismo que encierra las llanuras africanas y a costas veracruzanas las vuelve como su tierra. La bamba, himno no oficial de Veracruz, es un son jarocho que se canta y se baila desde finales del siglo XVII. Su origen está asociado a la población negra y mulata que durante la época colonial habitó las costas veracruzanas. Se dice que su nombre proviene del vocablo africano mbamba, que significa juego, o rebambaramba, que en Cuba alude a un alboroto. Cuando dijeron Bamba, me acordé de esa canción para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita que la bamba. Amor. La leyenda más difundida es la que narra que a finales de los años 1600, un mulato, apodado el Guaruzo, compuso y cantó con su jarana los primeros versos. El pirata Lorencillo pasaba por la punta de Antón Lizardo. Muy cerca, en una hacienda de los Médanos de Malibrán, se refugiaron las mujeres junto con la propietaria, doña Beatriz del Real, de quien se cuenta que era La aficionada a los Veracruz. fandangos. Otro mulato, Malanga, se ofreció para organizar a los hombres y ayudar en caso de ataque. Pero, ¿qué podrán hacer ustedes?, dijo doña Beatriz, que ni marineros son. Yo no soy marinero, contestó Malanga, pero aquí Ah, seré. ¿sí ves? Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia ¿Y esa canción de aquí, dónde allá es? arriba y arriba. Es contando la historia. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, soy capitán, ¿Sí ves? O sea, ella le dijo que ellos no eran marineros. Y él decía en la canción, yo no soy marinero, soy capitán. Me la vas a dedicar. ¡Wow! Que mira Chicos, que hay cosas que uno ¿cómo? no sabe Sí, ¿cómo vamos tan descubriendo bacanas. cosas impresionantes? Yo quiero que nos comenten aquí abajito. ¿Quieren que Eso sigamos tengo listo haciendo? la canción. ¿Sí? Quiero que nos Sí. comenten aquí abajito. ¿Quieren que sigamos haciendo esta clase de contenido? Por favor, comenten aquí abajo. Revienten eso. Y si es así, por favor, compártanlo también para que más personas se entiendan de lo y sientan esa emoción que nosotros estamos sintiendo. Vaya, Lucy. Vaya dato perturbador. Yo no soy marinero, soy ¿Y esa banda de dónde es? Bamba. Las embarcaciones de Lorencillo pasaron de largo rumbo a la ciudad de Veracruz. Y más tarde, durante la celebración por sentirse a salvo, se escuchó la voz del Guaruzo improvisando las primeras coplas. Ajá. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Con el paso de los siglos, estas líneas se han conservado y a 1683. ellas se han ido añadiendo nuevos versos, No, más muchachos. instrumentos y un zapateado que delata la influencia Esa canción afroandaluz. viene de México. Wow. Mira, Afroandaluz, imagínate.
¿Por qué no nos dijeron uso antes, de las chicos? artes para expresarse, ¿no? En algún Y momento en la Nueva Adocho. España se prohibió el que los africanos Por lo tocaran del son tambor, jarocho, ¿sí te acuerdas? los esclavos, porque era un código de comunicación entre ellos. No, Oh, les quitaron los tambores y agarraron y voltearon una lancha, ¿no? La artesa, ¿no? En el caso de la Costa Chica y Guerrero, voltearon la lancha y se pusieron a zapatear. Para hacer el... Y fue una Wow, forma de, sí. de reconstruir ese código De de verdad que uno piensa que se comunicación y la al mismo sabe tiempo todas y no. de generar un ritmo que además es de carácter comunitario. Lo que para nosotros va a ser hoy el fandango, que tampoco es una palabra precisamente castellana, ¿no? Es una palabra de origen bantú, y que gira alrededor de una tarima donde se percute. Dios. Y se percute y se marca el ritmo de todos los otros instrumentos. Negro. No sé. Muchachos, ¿ustedes qué sienten? Esto está muy bonito. Está hermosísimo. O sea, los No, videos no. primero estuvieron buenísimos, pero este... Wow. A medida que pasa se pone como más interesante. Sí. Qué bonito. Dios. This now. Tambujo. Ay, no, yo siento cosas por... Pintura de castas. Yo siento cosas por la piel. Galfarro. Tambaigo. Prieto. Ay, no. Chamizo. Lobo. Sambo. ¿Cuánto sería sambo? No, qué bonito, A qué mediados hermoso. del siglo XVIII, en plena época colonial, España estaba en guerra con Inglaterra. Y sus dominios Muchachos, a pesar de que la historia que está detrás de esto es bastante dura, bastante triste, hay cosas muy bonitas, De muy rescatar. hermosas de rescatar, de vivirla, de sentir esa parte. Y eso lo atrapa a uno, lo llena a uno como que hay una mezcla de sentimiento, dolor y también de alegría. Es que es como ver esa resiliencia, ¿no? Que a pesar de todo lo que les pasaba, y no solo a los afrodescendientes, A los indígenas. sino que también a los indígenas, y ellos no se quedaban quietos, digamos, cuando les quitaron los tambores a los afrodescendientes, era como para decirle, ya no pueden seguir sus tradiciones, Sí. como cortándole esas alas, pero ellos no se quedaron quietos y buscaron como otra manera de poder conservar esas tradiciones modificándolas. Y lo mismo pasó con los indígenas. Entonces, qué bonito seguir preservando todo esto. Y es signo y símbolo de resiliencia de estas raíces, ¿no? Mira que nos quedó viendo Mónica, los zapatos de Mónica, cuando bailaban El son el jarocho. son jarocho. O sea, yo veía tan hermoso, tan bonito, yo decía, esto es mexicano. El fandango. Si te acuerdas que ya dijo lo del son jarocho y el fandango, Sí, el que ellos y yo bailaban. dije, y no sabía que te había tanta mezcla alrededor de esto. Pero la pregunta mía vuelve y es, ¿por qué todo esto se quedó en México? ¿Y por qué no llegó a Colombia? Fueron distintas situaciones, eran distintos territorios. Sí, o sea, ya Wow. la cosa fue cambiando. Digamos que si tú te fijas, Centroamérica es un poco más hacia este tipo de ritmos. ¿Sí me entiendes? O sea, son una que otra cosa muy similar. Por ejemplo, a veces nosotros hablábamos con Frandy y hay cosas que yo digo, pero esto también lo comen en México. ¿Sí me entiendes? Son Sí. cositas pequeñas. Y todos compartimos esa historia porque por algo somos pueblos prehispánicos, ¿sí? O latinoamericanos. Pero sí compartimos ciertas cositas. Obvio que dependiendo del territorio y de sus condiciones se iban cambiando una que otra cosa. Pero lo único que yo sé, por dentro de nuestras penas, corre esa alegría, ese sabor, todo eso que tú ves en cada uno de estos países, eso lo complementa. Y eso es lo que nosotros llevamos por dentro. Donde hay un Por negro, eso- donde hay un negro, hay sabor y hay color. No, vean, voy donde vaya lo digo. Pero si tú te fijas, todos los latinos tenemos ese sabor en la sangre, José. Entonces todos somos negros.
No, pues no es eso, pero sí lo tenemos. Todos tenemos, en serio. Tenemos Tú ves ese ADN. un latino en el exterior y resalta precisamente por esa forma de ser, esa energía que Esa rechera, esa transmite, calentura. esa alegría, o sea, como ese don de dar, pues uno no puede generalizar, pero siento que tú te diferencias o sabes que son latinos porque son así, cosa que no pasa con europeos o con, o sea, es algo que nos identifica. Yo estoy seguro que Jesús te va a tapar la boca. ¿Sí? Jesús te va a tapar la boca. Bueno, En América peligraban. Pero en Veracruz la vida continuaba. El mestizaje se expandía y Se había expandía. una incesante actividad, especialmente en tiempos de llegada de las flotas. Si vamos a hablar No, eso está del muy lugar bueno, más chicos. negro de todo el estado, indiscutiblemente es el puerto de Veracruz. Puerto de Veracruz, que es la puerta de entrada, el centro de venta, de compraventa, con varias casas de negrerías, como se les conocía en época colonial, que establecían sus mercados de ventas. Está la casa de contratación de Guinea, por ejemplo, que estaba en lo que actualmente es el Colegio de Bachilleres de Veracruz y que expendían sus mercancías, es decir, esta población africana esclavizada, los ¿Qué se expendían enfrente de Atarazanas. Allí era el Chicos, después de nosotros conocer todo esto que nos están enseñando, todo esto, no sé qué se sentiría nosotros ir a México y poder pisar esos territorios que nos hablan en este video. No sé qué se sentiría. Yo no sé cuál sería la emoción. Pero en solo pensar eso, el cuerpo me tiembla, como de saber y sentir esa fuerza, esa energía. es que por ahí nos han escrito mucho que por qué no hablamos tanto de Colombia o porque estamos como tan empecinados en México. Es más, nos dijeron que queríamos dividir a México. No, y no es eso, créanme que no es nuestra intención y nunca lo va a hacer. Pero es que si tú lees cualquier libro, por ejemplo, Crónicas de Indias o cualquier libro, la mayoría habla de México, porque es que la primera parte en la que en realidad llegaron fue a México. Por eso México se llamó en su momento la Nueva España, porque era como el centro, digamos que el comando general era México, era ese centro, ese núcleo de la corona española, de la Nueva España. Y nosotros simplemente fuimos como sus hijitos, por decirlo así. Entonces, si nosotros queremos conocer realmente qué fue lo que Exactamente. pasó con esta gente, cómo fue que empezaron a llegar, pues tenemos que irnos al principio. Y nuestro México. principio fue México, Sí. ¿sí? O sea, obvio que no todos llegaron simplemente a México. Cuando ellos fueron viendo que había mucho más territorio, era mucho más extenso, ellos se fueron, ¿sí?, dispersando y empezaron a mirar otros puntos y sí, pero el centro como tal era México. Si ustedes se fijan, es que el nombre lo decía, o sea, era la Nueva España. Para ellos era su otro país, era su hijo. Por eso es que muchos dicen que son los hijos, que yo no sé qué. Cosa que no estoy muy de acuerdo porque siento que no se dan los términos para que realmente haya esa familiaridad, pero pues no hay que desconocerlo. O sea, para ellos sí era así, técnicamente hablando, ¿no? Pues ya las otras cosas ya van por aparte, pero sí. Sigamos viendo el era video. así. Miren, hay tantas cosas que aportar, tantas cosas que decir, tantas cosas que nos emocionan, pero es que el video se nos hace largo. Y Sí. sé que usted no lo llegará hasta el final. Entonces, por eso nosotros tratamos como de recortar de lo que tenemos que decir Sí. y expresar esa emoción que sentimos al ver esa clase de contenido. lugar de compraventa, y ahí llegaban los compradores que llevaban a Córdoba, Orizaba, Jalapa, Coatepec, Tuxpan, que eran, digamos, los lugares en donde se distribuían estas personas esclavizadas. Distribuían desde ahí. Ujú. Yo quisiera que Lian Españoles viera y esta clase de video criollos con nosotros. ejercían las funciones aduaneras y las de Ya comercio, se pone a llorar, mientras pues. que una gran cantidad de mestizos, negros y mulatos
Trabajaban como cargadores, como arrieros, aguadores, reparadores de navíos, había mesoneros, vendedores, sirvientes domésticos y también esclavos de compañía, esclavos de alquiler. Y hay otra población que normalmente no se toma en cuenta, que es una gran cantidad de negros y mulatos libres y esclavos que van a trabajar en las estancias ganaderas de los alrededores de Veracruz y que van a ser varios cientos a los cuales los censos no los toman en cuenta. Dentro de las murallas de Veracruz dieron inicio los carnavales y otras diversiones mundanas como los fandangos, los juegos de barajas, las peleas de gallos y las Disfruten el comedias video, de solo borricos. disfrútenlo. En las procesiones de la Semana Santa se introdujeron innovaciones al mezclar culturas indias y africanas, hombres disfrazados de mujer, enmascarados, Sí, parodias así se de hacía en mi pasajes pueblo. religiosos que a veces resultaban en una grotesca amalgama de colores. Es así como hacen su aparición las mojigangas, una representación de las tres Mojigangas. castas principales de Veracruz. Miren que acá eran cuando- los indios, los negros y los... Cuando mi encanta. mamá se ponía, cuando yo hacía una cara como rara, mamá, ay, deje de hacer mojiganga. O sea, como caras raras, como que uno ponía, no sé, cuando era chiquito y hacía alguna cara rara, ay, deje esa mojiganga. O sea, Lo como utiliza que para, no- para varias como cosas. gesticulizar, como gestos. Y cuando que uno hace. hacía que Ajá. casi no mojiganga. Mi mamá decía, no haga eso, cuando estaba embarazada, le dije, no haga eso que el niño me sale. Ah, ¿No sí, te acuerdas? que le salió como rabito. Chicos, Lucy me está pegando. No, es por que favor. José se pasa, hay que respetar, ¿cierto? españoles y que mostraban elementos característicos de cada una No, yo a estoy través más de contento de ver este video. gigantescas figuras. Un indio y una india, un negro y una negra, un castellano y una castellana. Eran llevados por costaleros que bailaban al ritmo de una alemanda. En nuestro imaginario actual, damos uniformidad a nuestros compatriotas de origen africano porque comparten características como el color de la piel, cierta tipología física, los rasgos faciales y el cabello rizado que les identifica. Pero los ancestros esclavos poseían sus propias costumbres y formas de vida, pues provenían de distintos y distantes grupos étnicos. No se trataba solo de tribus dispersas de fácil captura, sino que eran pueblos civilizados, sometidos, ya fuera por otros pueblos opresores del mismo continente o por invasores europeos. El tráfico de esclavos es como el estigma que carga el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y entonces a nadie le gusta hablar del basurero que dejó allá atrás. Ujú. En ese sentido, lo primero que hay que decir es que el tráfico de esclavos se ha empezado a sistematizar, por ejemplo, cuántos viajes transatlánticos hubo desde las costas africanas hacia lo que sería Brasil, Colombia, la zona del Gran Caribe, México y Estados Unidos. De esta Claro, los población, que para el estadounidenses son caso nuestros mexicano, hermanos. insisto, es entre 300 y 400 Salieron mil, yo eso lo desconocía. de Guinea, Pues yo de sí lo que hoy no, conocemos como o Guinea. sea, lo deduje porque igual a pesar de que a ellos, digamos que era territorio inglés en ese entonces, pues los que distribuían los esclavos, si no estoy mal, eran los ingleses, ¿no? Ellos los vendían. O sea que también tuvieron la misma suerte que corrimos nosotros. Exacto. Era un comercio de esclavos. ¿Sí? Y se lo vendían al mejor postor. Entre tú más necesitabas, pues más crecía el mercado de esclavos, más esclavos traían de África, más personas muertas en alta mar. Era un círculo vicioso. Quizá los abuelos de mis abuelos quedaban en el mar también. Dudo. Congo, Pero bueno, aquí hay cosas muy bonitas, muchachos. Angola. No vamos a ayudar hoy. son pueblos Te Wolof, prometo que no vamos a ayudar. Zulus, Bantús, ¿no? Y muchos más. Pero digamos, aquí tenemos, por ejemplo, muy fuerte la presencia de Bantús, Congos y Wolof, que son los hoy angoleños. Bueno, ya, todas estas personas que llegan, en promedio eran cazados, literalmente eran cazados o vendidos por otros grupos en el territorio africano. En promedio eran gente que venía entre los 12, los más pequeños, Dios mío, y hasta los 25 años en promedio. Señor Jesús. Estos invasores Eran justificaron niños. su barbarie en la afirmación de que se trataba de seres sin alma ni humanidad, cuya única utilidad era servir
y obedecer. ¿Traían interiorizado su universo cultural? Yo creo que sí. Voy a especular un poco, pero pensaría que si estamos hablando del siglo XVI, Y a los labios, como lo pintan. XVI, Gruesos. XVII y una parte del XVIII, Todos. con el contrabando, que Ay, efectivamente ñatica, todos pues, estos labios gruesos, rangos de edad pelito ya habían duro. sido socializados en una civilización y en una cultura. Neto central. La mitología occidental nos dice que no, que eran pueblos sin historia, que eran tribus prácticamente ya, no me decía bárbaras, ¿no? Sí. Y que no tenían acceso a la escritura, a las artes y demás. Lo que queda, digo hasta la gastronomía, ¿no? Lo que se observa, digamos, como el rastro, la huella cultural que hay, es que sí venían con una identidad formada, con una construcción cultural, una forma de entender su relación con el entorno y con el mundo dada. Si, A por pesar de la ejemplo, edad que dicen ahí que pensamos tenían. que los nombres que se le dieron Fuerte, hoy o día, sea, nombres que tenemos todavía ¿cómo? vigentes en ciudades de Veracruz como Mozombo, ¿Cómo pudieron conservar parte de esa cultura africana? 25 años. Y llegar a México y poner algunos pueblos con el nombre de África. Wow. Si tú te fijas, esta trata de esclavos no empezó realmente cuando descubrieron América. Eso viene de años atrás. O sea, la civilización siempre estuvo ahí. Y ellos sabían a lo que se arriesgaban con estos cazadores o con otras tribus que de pronto los acechaban. Entonces me imagino que sus padres hacían como nuestros abuelos, que nos sentaban alrededor, contaban historias, cosas así. Y uno de niño, siento que se le quedan marcadas muy bien las historias. Y un niño de 12 años ya tiene esa conciencia, amor. Ya tiene esos gustos definidos, ya sabe lo que es bueno, lo que Sí. es malo. O sea, ya conoce su gente, todo. Yo Y creo cuando te alejan así, como tan bruscamente de tu entorno, pues tú tratas como de refugiarte en algo que sea similar a este. a Mozambique, ¿no? Palenques, utilizamos todavía palenques, utilizamos palabras que son totalmente africanas. Quiere decir que sí, Palenque. había una lengua, Acá está una San lengua Basilio del viva, Palenque, muchachos. una lengua en acción que iba marcando territorio. Y marcar territorio con la lengua es darle sentido cultural. Dentro de lo que hoy es el estado de Veracruz, el comercio de esclavos se realizaba principalmente en el puerto de Veracruz, en Acayucan, en Jalapa, en Córdoba y Orizaba, y en toda la región del Sotavento, donde se instalaron las haciendas ganaderas. Dado su origen diverso, no podían comunicarse entre ellos, pero eran jóvenes, capaces de aprender el Exactamente. castellano y de adoptar costumbres nuevas, aunque en lo profundo latía la esencia de sus pueblos. Compartieron Ujú. entonces Es que precisamente esa era su debilidad y por eso se aprovechaban. Por eso es que no traían solo de una sola tribu. Porque sabían que si traían solo de un solo pueblo, pues entre todos nos unimos y jodemos esto. Pero entre tribus se peleaban. Ujú. Y eso no solo pasaba en África, pasó también en Europa, pasó acá en América, incluso antes de que llegaran ellos. Pues Y tenían lógico, por distinta forma de territorio, comunicación por... también. Exacto. Es como nosotros. Todos nosotros somos países latinos. Pero hay palabras que en México significan una cosa, en Colombia otra, en Honduras otra, en Chile Sí. otra. Y hay palabras que son específicamente de nuestro español, digamos, colombiano, el español mexicano. O sea, el español latino es tan diverso que ni Ujú. siquiera entre nosotros que supuestamente fuimos colonizados por los mismos, hablamos de la misma manera. es parte de sus culturas como la música, la danza y diversas formas de sobrevivencia. En el México de hoy, Me gustaría como parte aprender. de nuestra Eso es identidad aparte, sí. nacional, podemos encontrar reminiscencias de los Yoruba, región de Nigeria, del antiguo reino del Congo, región de Angola, de los Ashanti, región de Ghana, de los Benín, practicantes del vudú, de los Dahomey, de los Bantú, región del centro-sur de Dahomey. África, de las culturas de la región de Primos de Guinea apellido y de Dahomey. muchas otras que con el No, paso de los sí. siglos se han fusionado hasta ¿Será que él conformar los viene de esa actuales tribu? estados No jugó, africanos. no, él jugó en A México, partir ¿no? del Te siglo digo yo. XX, No. teniendo como pionero al antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, Sí, cada no, vez no, más no. investigadores indagan acerca de lo que conocemos como la tercera raíz, ayudándonos a entender quiénes somos, por qué somos, hacia dónde vamos. Un
Un gran número de asociaciones civiles, grupos artísticos y cuerpos académicos hacen visible lo que por siglos esperó emerger, la impronta africana, que está presente en nuestra cotidianidad. Saber quiénes Así es. somos, reconocernos. He ahí la utilidad de la historia. Es Más ahí. allá de el ser buenos bailarines, ser buenos músicos o buenos beisbolistas o atletas, que eso también es algo que se persigue como estereotipo de las Sí. personas afrodescendientes. Entonces, creo que sí hay mucho por descubrir, analizar de manera objetiva, Danzón. tangible, palpable, inmesurable, y no El danzón, por el que fue a apreciaciones bailar estereotipantes. Mónica. ¿Cómo es el manejo del cuerpo? ¿Cómo se Siento que concibe a mi abuelita culturalmente baila el así, cuerpo, ¿no? la desnudez, la cercanía? ¿Cuál es el No. espacio Eso privado? parece en los canales de Barranquilla, Sí. José. Y preciso cuál es el estamos en espacio carnavales. público. Sí, entonces No. creo que en ese sentido vamos a ver que en Mira las el orgullo comunidades de este afrodescendientes ¿Él está bailando estos salsa ahí límites o se qué? borran. En comparación Bacano. con la gran sociedad mestiza, incluso aquí mismo en Veracruz, ¿no? En las comunidades afrodescendientes, como el contacto físico y la cercanía física es diferente. Pero nos han contado tantas cosas. Nos hemos creído tantos relatos que justifican el estado actual del mundo. Que la Muchachos. inmensa mayoría de los humanos lo aceptan. Muchachos, vamos a seguir viendo estos videos. Ustedes entienden, ya están entendiendo la magnitud de todo esto. Esa persona que aquí nos critica, que nos dice que nosotros queremos división en México. Muchachos, en México empieza todo lo que nosotros tenemos que conocer. Todo está en México. ¿Sí? Yo creo que no fue una casualidad que nos hayamos llegado a ver contenido sobre México, sino es una causa. Y es muy importante porque esta nos está reflejando y nos está llevando a conocer todas esas raíces que nosotros desconocíamos. Miren, yo desconocía todo esto por completo. Todo esto por completo. Y en Colombia los libros no nos cuentan todo esto. Es que si se fijan, no hay No. libros que realmente cuenten lo que se vivió en esa época. Los libros que hay son libros escritos por los vencedores, por decirlo así, por españoles. Son muy pocos los libros que hay de indígenas o afrodescendientes, y los que hay no son reconocidos Sí. o no son libros que uno pueda realmente apropiarse de él. Por ejemplo, ¿qué día estábamos hablando en la clase sobre el Popol Vuh, que es un libro muy conocido en México? Y el profesor nos decía, es que no hay realmente una traducción del Popol Vuh. Sí hay una, pero la traducción, ¿quién la hizo? Un español. Uno de los de allá, o sea, nosotros no sabemos si realmente le quitaron cosas, le añadieron, o sea, no sabemos. Y él nos decía que ese libro realmente era como el todo, por decirlo así. Chicos, este video, una vez yo tengo la oportunidad de ir a mi pueblo, o voy a impulsar para que en el colegio vean este video. Sobre todo, este video lo vean en el colegio de mi pueblo. Me gustaría mucho. Quiero que lo vean los niños, pero yo quisiera ver la reacción de ellos Debería hacer mis prácticas allá, yo te digo. al ver este video. No, yo me la voy a jugar para que los niños de mi pueblo vean este video. Yo hago las prácticas allá. Por siglos, millones de personas hemos vivido deseando pertenecer en un constante esfuerzo por ascender, subir, superarnos. En el sistema de castas, que no es el sistema económico, no es el sistema impositivo, sino el sistema social, allá a los negros se les asignaba una mayor calidad que a los indios. Los indios siempre tenían que estar por fuera del contacto, Sí. digamos, con los colonizadores. Y la paradoja es que en el discurso de la historia, quienes desaparecen son los de en medio. En el discurso histórico de México, los que desaparecen son los negros. Y quienes son mestizos son... Este país es mestizo en la narrativa institucional, en la narrativa histórica oficial, es mestizo porque son el resultado de lo mejor del occidente, que es el Imperio Español, Mira y lo que está pasando. la civilización indígena. Pero ¿y Sorpresa. los negros dónde quedaron? No tener alma, nacer para servir y obedecer, ser parte de una raza inferior, son algunas de las creencias que forman parte de esos relatos, de una historia oficial
que nos ha impuesto una identidad nacional y que se instala en nuestro imaginario. Al alba de la independencia de México, quienes ganaron la guerra, quienes hicieron la guerra fueron campesinos, indígenas, mulatos, negros, etc. Quienes ganaron la guerra fueron los criollos, las élites Los criollas españoles. que luchaban para tener el Que control nacían acá. político y económico del territorio contra Uno la lucha, otro la gana, ¿no? Sí. los peninsulares. Ellos construyen un primer discurso, que es el del criollismo, basado justamente en esta noción de que nosotros ya nacimos en esta tierra y por lo tanto somos mexicanos. Y somos criollos porque también hemos abrevado de la cultura y el saber de los pueblos de aquí. Pero es un discurso que dice nosotros y ustedes, ¿no? Otra vez. Viene la revolución, bueno, viene toda la discusión. Yo quisiera que este señor que nos está ilustrando ahí tuviera la oportunidad en algún momento de hacer un envío con nosotros. Una entrevista. Me encantaría que tuviera el placer de contactarnos. Me encantaría, me gustaría conocer más cosas. A lo largo del siglo XIX, por ejemplo, sobre qué hacemos con los indígenas. En el imaginario de la República Criolla que se funda al alba de la independencia ya no existían los negros. Ya no había personas afrodescendientes o de origen negro en territorio mexicano. Va diluyéndose el discurso. Término de la Revolución Mexicana, hasta muy entrados los años 90, ni siquiera se hablaba de negritud. No había negros. Salvo las discusiones, digamos, de Aguirre Beltrán, que se concentran en Cuixtla, ¿no? que es cuando él hace un primer análisis antropológico, sistemático, de que sí hay presencia de población de origen africano en México y tienen cientos de años. Hoy sabemos que la herencia africana es mucho más que lo que nos indican los estereotipos. La presencia africana se ha restringido más de las veces a un fenotipo, a un colorismo. La piel negra, el cabello rizado, rasgos fisonómicos faciales. Pero hay también una huella genética que nos habla de esta herencia africana. Por ejemplo, si me ven a mí, la cicatrización queloide. Pero ven a Lucy y no es Es una cicatrización que deja una marca abultada cuando cicatriza la piel y de un color distinto, más claro que el de tu tono de piel. Y esto lo podemos distinguir claramente entre algunos grupos de origen africano que usan usan cortes en la piel para lograr una decoración corporal, ¿no? Ya sea en cicatrización facial o de tronco, o de brazos, piernas. Tan cerca de nuestros 5 sentidos que es difícil aislarla de la totalidad que somos. Un país postcolonial diverso. De nuestros antepasados africanos heredamos usos y costumbres que están en las calles, en las festividades, en el habla, en la cocina y en la mesa. Yo no soy marinero, por ti seré. Dicen que dijo el mulato aquel cuando la hacienda de Malibrán fue amenazada por los piratas. Las compañías de pardos y mulatos, o como ya más tardíamente se les llama, delgado, morenos, surgen sobre todo a partir del primer ataque de la batalla contra los piratas que se da en San Juan de Ulúa en 1568. Ya desde antes estaba toda esta histeria colectiva porque los piratas empezaban a saquear los distintos puertos del Caribe y del Golfo de México. De hecho, en 1565 se había saqueado Campeche y me parece que La Habana. Entonces, con esta histeria y después de la batalla de San Juan de Ulúa, se plantea que muy bonito. Como la corona es muy pobre porque todo se iba a Europa, mi abuelo escribía así. Los negros y mulatos libres forman compañías de lanceros a caballo para que
cuiden las costas materia, y ¿no? Una defiendan sobre asignatura todo el puerto caligrafía. de Veracruz de los ataques de los piratas. Así se forman las famosas vigías de Barlovento y Sotavento, Decía que desde todos los negros Tampico en América habían este video. hasta Campeche. En tiempos de la colonia, los lanceros, los No, milicianos solo y Todo el muchos mundo. hombres que defendían los territorios gobernados por 200 millones europeos de eran vistas, negros por y favor, para este mulatos. video. Como negras y mulatas eran las mujeres que amamantaban a los bebés de sus amas, que cocinaban, acompañaban, cosían y mantenían la limpieza de las enormes haciendas de la Nueva España. Aún los españoles más pobres tenían 1 o 2 esclavos. Había, en las grandes familias era como un símbolo de estatus tener 20, 30 esclavos, porque tenían un esclavo cochero, un esclavo jardinero, una esclava chichigua, 2 esclavas cocineras, etc. Entonces, los virreyes, por ejemplo, la mayoría de virreyes que llegaron a la Nueva España tenían entre 20 y 30 esclavos, y junto con ellos todos los caballeros, todos los españoles que llegaban con ellos, que eran parte de su servidumbre. También fueron ellas y ellos quienes hicieron producir los campos. Y dicen que los españoles criaron no y tuvieron nada domaron que al ver. ganado, extrajeron riquezas de las minas, recolectaron pescados y mariscos, estivaron, cargaron y transportaron las mercancías, repararon los barcos, construyeron los edificios, hilaron las materias primas en los obrajes, alimentaron a los animales de la granja Video. y recogieron los huevos y la leche, encendieron los hornos y cocinaron. Todo aquello que alimentó un tipo de capitalismo que en este siglo XXI Wow. ya agoniza. ¿Cuándo se introduce el término raza? Justamente cuando se empieza a recuperar el discurso evolucionista de Darwin, ¿no? De Charles Darwin, que establece la evolución de las especies y demás, Chachos. y de manera muy políticamente estratégica, ¿no? En los países metropolitanos colonialistas se empieza a hablar, para no hablar de diferencial civilizatorio, porque supondría que entonces es un choque de civilizaciones, empiezan a hablar de un discurso donde lo que pasa es que nosotros somos superiores porque somos blancos, porque somos occidentales, porque hablamos lenguas romances o lenguas latinas, y todo aquello que no quepe en ese catálogo son pueblos bárbaros. Lo que Durante hacen 500 los años argentinos. han existido también ellas y ellos que no encajan en el modelo impuesto. En aquellos tiempos fueron cimarrones, rancheros, palenqueros. Según las crónicas, había muchos negros vaqueros de arma enastada, es decir, con lanzas. Esta gente de arma enastada que va a formar parte de las milicias eran los vaqueros de las estancias ganaderas, no solamente de las afueras de Veracruz, sino de toda la costa. Entonces, son negros y mulatos Chicos, libres ese territorio mexicano fue que pisado, van a quedar pisoteado por excluidos negros. Ahí tuvieron, ahí dejaron sus huellas. Los pueblos de indios, porque está prohibido que los españoles y los negros vivan en los pueblos de indios, pero también van a quedar excluidos de repartos de tierras, no van a tener, por ejemplo, una iglesia, no van a tener un pueblo propio. Eso no está contemplado en las leyes de Indias. Entonces, estos negros libres van a formar caseríos itinerantes en toda la costa, van a formar caseríos a la orilla de los ríos, van a sembrar milpas, y cuando llega el hacendado a cobrarles derecho de piso, simplemente se van. Otros van a trabajar de vaqueros, y cuando se les organiza en torno a las milicias, adquieren distintos derechos, adquieren el fuero de milicias. Entonces, estos vaqueros y milicianos y arrieros, porque también va a haber muchos negros libres que van a trabajar en la arriería, tienen un instrumento básico que es la lanza, a la cual se le llama garrocha o jarocha. Pero también estos, cuando cazan el ganado cimarrón, el ganado salvaje, porque había hatos de ganado que se llevaban a la Ciudad de México, a la Ciudad de Puebla, a las minas de Pachuca, incluso a las minas de Cuautla, y son llevados por estos negros libres hasta estos vaqueros, hasta Córdoba.
y van a usar, cuando cazan ese ganado cimarrón, van a usar las medias lunas, que es una lanza con una media luna en la punta para desjarretar el ganado, es decir, cortarle los jarretes. Bueno, eso también se le llama jarocha. Pero además en estas grandes haciendas vamos a encontrar en esas llanadas una especie de islas que se les llama justamente jaros, donde van a vivir los negros y mulatos libres cuando se inundan. Entonces, por eso, por distintas vías se les va a empezar a llamar jarochos. Hoy, están los la jarochos en población México. afrodescendiente se Ahí reconoce están los en la jarochos. Constitución. Jarocho. Y aunque los libros de texto Quisiera saber oficiales quién es jarocho aún no aquí en modifican México. sus contenidos Aquí en el para video quiero que me hablar comenten de quién la es jarocho. herencia africana, se utilizan las redes de internet, los foros abiertos, los festivales y encuentros organizados por las propias comunidades. Y gracias a esto, nos damos cuenta de que la herencia africana no se lleva en el color de piel, que no es cuestión de raza ni de jerarquía, que es parte imborrable de lo que somos y de lo que queremos ser como humanidad. Exacto. Yo creo que mejor no lo puedo haber resumido. Instinto y jarana que identifica a la zona como la mera chingona del alma veracruzana. Suena el tambor, mira que te está llamando. Ya suena el tambor, Mira que te está llamando. suena el tambor, Te está llamando, te está llamando. suena el tambor, Te está llamando, te está llamando. suena el tambor, Wow. Mira que te está llamando. ya suena el tambor, Pero haya más Suena, videos suena sobre ya. esto, qué bonitos. suena el tambor, Bombo que te está llamando. suena el tambor, Suénalo. ya suena el tambor, Mira que te está llamando. ya suena el tambor, En el ingenio Suenan como alabados, el ¿no? tambor, suena la Sí. campana. ya suena el tambor, Suena el tambor. ya suena el tambor. Chicos, qué cosa tan hermosa que acabamos de ver. Lucy, gracias por acompañarme en esta travesía, Ay, por ayudarme a descubrir todo esto. Creo que sin ti no hubiera sido posible. ¿por qué? No, tú eres parte integral de todo esto, de mi vida. Me da la fuerza, todo esto. De verdad, muchas gracias. Ay, tan bonito. Gracias. No, de verdad, chicos, qué video tan bonito. Yo sé que a veces soy cansona con esto, pero pues estoy estudiando precisamente este tema. Como les decía, esa va a ser mi tesis, y escuchar todo esto es como es conectar eso que he leído y verlo en la realidad. Y de verdad que es muy bonito, es gratificante. Y como les decía anteriormente, nosotros no buscamos dispersar o de pronto incomodar. Simplemente siento que queremos ser aceptados, queremos ser reconocidos, queremos que se nos incluya, queremos que esas voces, que esos indígenas, esos afros que antes no tenían esa voz, hoy la tengan, que sean parte de, que no sean, sí, los indígenas que hubo en cierta, no, son parte de, porque cada persona, cada integrante que estuvo en esta época, pues construyó realmente toda la identidad, tanto de México como de Colombia, como de Honduras, como, o sea, todos con sus singularidades y sus peculiaridades, pero somos como un gran núcleo, un gran equipo. Sí. Entonces, de verdad que es eso, de verdad es bonito escuchar esto, leer sobre el tema y leer todo. O sea, la otra vez hicimos, bueno, hace muy poco hice un foro precisamente sobre ese tema y sobre la literatura fundacional, que es la literatura de los españoles en ese entonces, o algunos indígenas que aprendían a hablar español, que era muy poco, por cierto, porque los indígenas que aprendían a hablar español era porque de pronto el papá era español, la mamá era una indígena, pero una indígena que tenía como cierto rango, y Sí, por superioridad. ende ellos se volvían caciques. Entonces ellos tenían como podían optar, tenían la posibilidad de aprender a hablar español. Y bueno, leímos un poco de eso y eran preguntas como, ¿ustedes consideran que la literatura fundacional integra todas estas culturas o las margina? Entonces era como descubrir que en realidad
las personas que hablaban en esta literatura por lo general, como lo dijo siempre, eran esas personas que vencían, esos españoles que tenían, o personas que tenían cierto poder, cierto rango, que no la pasaban tan mal, por decirlo así. Entonces, para mí, era como que quedaba marginada esas voces de esas otras personas que no tenían ni cómo comunicarse porque no sabían el idioma, a pesar de que los indígenas aprendieron muy rápido el español y se supieron como integrar muy bien. Pero habían otros que no tenían esa posibilidad, incluso mujeres, porque en ese tiempo las mujeres no tenían voz ni voto. Entonces es eso, es integrar todo eso, mirar nuestras raíces. O sea, siento que México me va a llevar realmente a mis raíces. No, y la otra que me quedó sonando fue que nuestras poblaciones, nuestra gente no tenían posibilidad de tener pueblos o de armar pueblos, digamos, en México. Eso creo que llevó a que no haya un pueblo verdaderamente negro en México. En cambio, en Colombia tenemos todo lo que es el Chocó es negro. Pero si te Todo fijas, lo que es digamos que si vamos Buenaventura, a africanos, que uno diga un pueblo africano que conserva la lengua, conserva las tradiciones, un Basilio de en Palenque. Colombia. O sea, fue el primer pueblo libre de, pues sí, de Colombia, el segundo de Latinoamérica. Y realmente a mí me gustaría ir a visitar ese pueblo, Bueno, escuchar todo lo que sí. tienen por decirnos. Bueno, Eh, chicos, bueno, una cosa que le vamos a pedir, el favor. Todas las personas que lleguen hasta aquí, por favor, comenten logrado. ¿Logrado? Wow. Todos los Ok, que lleguen ok. hasta aquí, comenten Es logrado. un reto, chicos. Sí, es un reto. Lleguen hasta aquí, comenten Ahora fijo logrado. lo adelantan hasta acá. Logrado. Bueno, si ponen logrado es porque llegaron aquí, porque no vamos a poner nada antes. Sí, ¿De sin acuerdo? trampa, chicos. Dios me los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan. Y ya saben, si llegaron hasta aquí, comenten logrado y díganos su opinión. ¿Ustedes qué opinan de este tema? ¿Qué tal les ha parecido esta serie de videos? Si La quieren que verdad, lo a sigamos nosotros nos haciendo, gusta muchísimo, tal vez incomoda un poco, pero de verdad nos encanta el tema. Es como que te da como ese vivir, ese respirar, no sé, se siente bonito. y Entonces abrazamos a sí, Maggie. claro que sí. Abracemos a Maggie, Dios abracémosla. me la bendiga, me los bendiga a todos y los queremos mucho. Lucía, Chao. Coquequicho escribió por ahí ¿Qué? que le hacíamos falta. Ay, ¿cómo así, Coque? No entendí. Yo creo que nos hace, es que últimamente no hemos hecho videos en vivo. Coquequicho me tiene preocupado. Coquequicho, chicos. Dios te bendiga.